Hola a todos, soy Belisario y esto es Belitube. Bienvenidos de nuevo al Victoria 3. Muy bien, quería mostrar una cosa que ya creo que ya habíamos visto. Continuar partida. ¿Veis ahí? Continuar. Vale, esa es la bandera de Etiopía que se está usando en esta partida. Yo no me maté con la miniatura, puse la bandera de la Segunda Guerra Mundial. Y ya está. Vale, cargar partida. Porque es la bandera belga. Y el último autosave es la bandera de Japón. Una bandera de Japón. ¿Por qué? Porque, o sea, a ver, que es una parte del código que no hacía falta tocar. O sea, ¿por qué Paradox lag? O sea, ¿qué dices? ¿Es una chorrada? Sí, es una chorrada en cuanto a que, pues no va a afectar a la jugabilidad. Pero ya es un fallo que no existía antes que ahora existe. Me refiero, tú, para seleccionar esa bandera de cada archivo, lo que tiene que hacer el juego es mirar al principio del archivo que pondrá player nation tag y leerá el tag de la nación. Quizás lea o incluso puede que esté guardado bandera actual de la nación y las banderas estén codificadas de alguna manera también. Pues esta sea ETH01, algo así, o 05. O puede ser que tenga una matriz y según sea pues democrático, monárquico, comunista, fascista, te cambie también. De alguna manera las tiene codificadas para poder hacer lo que hace el juego. Entonces, esa parte lee el principio del autosave y dice, vale, es esta bandera. Porque además en el guardado tiene que poner qué país estás jugando. De alguna manera tiene que ponerlo, porque si no, no cargaría el país. Automáticamente hubiera salido la selección del mundo y hubiera dado yo Etiopía y lo hubiera dado a entrar. ¿Me entendéis, no? O sea, es algo que no había que tocar para nada y aún así Paradox la caga. En fin. Comentarios. Lo que pasa es que no aparece por aislacionismo. Ya, pero no tengo manera de quitar el aislacionismo. Está huevísimo. Te voy a ser sincero. Ay, hubiera sido mejor que probara el puerto abierto con un país más pequeño. Pero quizás un país más pequeño no hubiera tenido los recursos que yo buscaba. Esa era mi idea. El Reino Unido siempre tiene todo. Me preocupa la expansión de Francia. Aquí. Param, 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 papam. Bueno, a ver si cambiamos al agrarismo, al menos. Pero bueno, el tema de que ahora hace falta, pues eso, centros de comercio y tal, como edificios, me lleva a una cosa. Aquí está el centro de comercio, de verdad. Y no puedo porque tengo aislacionismo. Vale. O sea, no sirve de nada el puerto abierto entonces. Absolutamente de nada. Muy bien, pues no pasa nada. Pues no sirve. Entonces, claro, una de las cosas que provoca esto de que ahora para comerciar además hace falta centros de comercio y limitan la cantidad que puedes comerciar. Vale, ¿qué hace esto? Que los países pobres sean aún más pobres. Entonces, Paradox... O sea, si Paradox... Pongamos que tiene esta inclinación, la dificultad. Aquí estamos con países menores indios. Aquí estamos con el Reino Unido, Estados Unidos y Francia. Ahora esto es un poco más así. ¿Qué dices? Además, ahora las universidades, en vez de 2 de investigación, dan 1. ¿Por qué? Porque estos países no van a poder permitirse una universidad. Estos, bueno, quizás gasten un poco más en universidades para tener lo mismo. Estos no van a subir nada. No tiene sentido para mí intentar hacer una universidad.
Por puntos de investigación no, porque el coste para ganar un punto, o sea, un 2% de lo que estoy haciendo ahora, es estratosférico. En vez de un 4. Claro, yo antes con una universidad aumentaba un 4%. Luego aumentará, claro, proporcionalmente es menos. Pero ahora con universidad hubiera subido un 4%. Ahora es un 2. No vale la pena. Y no hay evento bueno en este juego, Bueno, y luego tenemos el fracaso de Alemania de formarse. Fracasados. Y yo con bloqueo. Y no me acordaba de que yo tengo una serie de Austria para mostrar. Regrabada. Adiós, Benín. Sí, Benín ha desaparecido de la faz de la tierra. ¿What? La revolución que no ha llegado a ningún lado. Gran revolución. Vale, Estado Mayor. Tendremos hostigadores. Lo cual está bien. Oh, se ha muerto el emperador. ¿Qué te iba a decir? Movimiento por los derechos de la fechita. Ok. ¿Qué te iba a decir? No tenemos carbón, que yo sepa, para usar el motor atmosférico. Que yo sepa, no tenemos carbón, ¿verdad? No. No. Ay, ¿quién puede tener carbón? A ver. Nada que podamos conquistar. Perú. Los Perús tienen carbón. No, y tienen demasiados batallones. Merina tiene demasiadas unidades. Tiene carbón, pero tiene demasiadas unidades. Como para hacer desembarcos anfibios. Entonces... A ver, ¿dónde estaba el carbón?
A ver. Podríamos intentarlo. Este estado tiene carbón. Porque nada puede salir mal, obviamente. Porque claro, al no poder construir, o sea, no puedo usar el motor atmosférico, somos menos eficientes. Puede que los King ¿Quién más tiene? Carbón por aquí. Eso. Lanfang. O sea, justo el King. Bueno, todo sería probar. Hombre, si se unen los King, pues nada. A todo esto tenemos un movimiento secesionista. Y una ley que no avanza absolutamente nada. Vale, no se han metido los King. A ver, va a ser difícil desembarcar por razones obvias. Más que nada por falta de flota. Básicamente. Si los convierto en hostigadores. Falta munición. Vamos a fracasar más. Nada, seguramente hay que cargar partida porque sea una guerra que no podamos ganar de ninguna manera. Nada, carga. Ay. Pues nada, menos mierda. Te voy a ser sincero. Y no está la cosa como para hacer más barcos. Unificar a Alemania en Francia otra vez. ¡Ánimo!
Uy, va. Francia y Bélgica apoyan a... O sea, España y Bélgica apoyan a Francia. Liberar Renania, exigencia principal. War. Everchain. Pues me dice que se puede revelar una buena parte del ejército. Y la mitad de la flota. Bueno, parece que va ganando Alemania. Ha desaparecido el aplazamiento al agrarismo. ¿Qué tenías de secundarias? Humillar a Francia, devolver Valona. Pues devolver Valona ha ocurrido. Y Alemania. Luxemburgo, calienta que sales. ¡Oh, qué feo! ¡Ah! Ah, y se han calmado los chiitas mientras. También han estado mirando la guerra y se han calmado. Persia no tendrá carbón, sí. Y estas de... Transjordania y Palestina tampoco. Mejorar relaciones con Francia. Empirismo. Bien. Oh, venga. Yo quería conquistar eso, y lo sabéis. Por cosas madeletos. Nah, sin flota complicado. Ya estoy terreno, sí. A ver, quizás sí. Hubiera dividido... Si hubiera mandado menos tropas. Puede ser.
Pero tampoco tienen muy buena organización mis tropas, debido a la falta de armas, debido a la falta de comercio, debido a que somos aislacionistas, debido a que no hay manera de quitar el maldito aislacionismo. Esos edificios. Francia está deteriorada. ¿Por qué? Ahora de repente ha subido el aplazamiento. Uy, Oran se ha expandido. Tarde o temprano todos se teñirán. ¿Cuánto costaría un sector de la construcción? Pues más o menos estamos ahí. Vale. Qué raro, ¿no? Fracaso de una ley de repente. Ah, es que sin carbón. Joder. ¿Qué recurso quieres que falte? Pues eso. Que todo es muy bajito. Que todo está ahí complicadete. Excepto Chile. Chile es poderosa. Chile domina el mundo. Estados Unidos ni siquiera atacaba a México. ¿Qué ya es esto?
Valaquia, un día quiero jugar con Valaquia. Valaquia es poderosa. Valaquia es uno de los estados más ricos del juego en realidad. Bien. Bueno, pues tributación per cápita estaría bien. Asentamiento agrícola no habría ni manera. Segregación racial. Más rendimiento. La vergüenza. El nivel de vida está en 8. O sea, no sé cómo me ha matado la gente ya. Ahora de repente no hay escasez de armas. No puedo realizar la acción de madera dura. ¿Por qué? No puedo poner otro de construcción. Acero. Acero, dice. Bueno, consideración. Vale, está a punto de terminar comunicación de masas. Lo aceleramos un poquito. Yo te diría que alcantarillado moderno me gusta mucho. Y archivos centrales puede venir muy bien. Y soy el 34 país del mundo en puntuación. O sea, tampoco hay tantos por delante. O sea, ¿quién tengo? Estoy entre Egipto y el Imperio de Japón. No me salen las cuentas, pero bueno. O sea que muy bien. Cordial.
está todo muy tranquilo en cuanto a guerras. Hay pocas. Hay pocas, hay pocas. Bueno, lo que importa. Aún no han expandido la ortodoxia oriental. Muy mal. Muerte a los chiíes. Sí, Estados Unidos es el crisol hindú que suele ser. Espérate que vamos a conseguir tributación per cápita. Espérate que se dispara el país hacia arriba siendo aislacionista incluso. Y sin carbón. Y sin carbón. Perfecto. Bombas de construcción. Espera que estamos ya catapultando el país. Con sus 7,9 de vida. La clase media está hecha una mierda. ¿Tú no has sufrido aún? Podemos construir otra más. Bueno. Ya parece que vamos a mejor. Excepto la gente, que está hecha una mierda. Sigo sin entender para qué están estos países. Nadie interactúa con ellos nunca. Hola, hierro, di que sí. Muy bien. Finlandia no se ha deshecho. ¡Hombre! Estados Unidos ha conseguido al menos Oregón. Guaraní. En fin. Bolivia no he leído bien. Esta vez. No. A Bolivia no he leído nada bien. Ah, ya tengo plantas de fertilizantes. Curioso. Las habrán hecho los británicos. Hala. Me piden un general. Toma. Y que no vuelva.
hombre, no. Qué manía con empeorar relaciones. Yo os puedo querer. Acero, no tengo acero. Bueno, todo esto. No hay manera de quitar el aislacionismo. Asentamiento agrícola tampoco saldría. Aquí estamos bien. Puedo poner botón por riqueza. Hospitales de la Caridad. Aún no existe. No habría ninguno disponible para cambiar. A ver, hay una opción. Vamos a guardar porque no me fío. Que es en un tratado comprometerme a libre mercado, por ejemplo. Pero no es que no les gusta. No quiere la embajada de bloque de poder. ¿Por qué? Ok, pues vamos a buscar otro interés. Pues nadie quiere ese compromiso conmigo. Ahora. Bueno, 25% a favor, 9% en contra. Hace un momento era 0, ahora es 9. Por algún motivo la población rural está en contra.
sigue bajando el nivel de vida. ¡Bien! Quiero tener más obligaciones. ¿Que no te has enterado? Vamos a ver, menos 29 ya con Estados Unidos. Ups. Y estos siguen queriendo, empeorar relaciones, estos dos. Tienen narices. Bueno, mega mercantilismo, 45% a favor, 9% en contra. Pasa ya a consideración. Por el amor de Etiopía. Guerra civil en Luxemburgo. Pues no. Es más, tratos secretos al descubierto. Señor, dame fuerzas. Qué ganas de matar ya tengo. El alcantarillado me irá bien. El gobierno empieza a ser inaceptable. ¡Consideración! Ahora abriremos el mercado y ahora para abajo. Bueno, el nivel de vida no puede empeorar mucho más. La verdad. Oh, Egipto se ha rehecho, 80 batallones. No hay nada, no me dejan ser su amigo. No hay manera. No puedo vivir sin ti. No hay manera. Pues tiene que ser además bien rico este estado. Adopción. 8 millones de PIB.
Diplomáticos expulsados, di que sí. Vamos a mejorar relaciones con Alemania. Sigue faltando hierro a montones. Venga. Adopción. 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 Compañías. Me gusta esta. Recordemos que no tengo el DLC. Con lo que tengo las compañías más o menos básicas en ese sentido. No hay nada opcional que pueda o no hacer con ellas. Venga, adopción. 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 No somos aislacionistas. Centros de comercio. La modernidad está aquí, amigos. Asentamiento agrícola empieza a tener mejor pinta. Más sanitario, hospitales de la caridad. Ahora sí. Policía específica. No lo sé. Colonización de la frontera, ¿ya para qué? Se intentará hacer segregación racial. Pero sí. Estamos en el mercado. Estamos en el mercado. Estamos en el mercado. De repente perdemos pasta. Bueno. Algo es algo. ¿Acaso no te bate la ley? ¿Cómo no? Se nos ha ido la autoridad por ahí. Ya no. Somos positivos.
Pues vamos bien. Hemos mejorado. Vale. Ahora faltan herramientas. Pues sí. A tomar por ahí. Vale, pues lo vamos a dejar aquí por hoy. Faltan herramientas. Pondremos herramientas a construir. Vale, mañana probaré a pedir cosas que pidan carbón. A ver qué pasa. A ver. Pero bueno, 31 países ya del mundo, ¿eh? Estamos entre Kalsha Raj y el Imperio de Japón. Antes estábamos entre gente del Imperio de Japón. Alguien ha desaparecido. Estaba por encima. Estás Mecklenburgo. Así que pues nada. Espero que el vídeo os haya gustado. Ya sabéis, os ha gustado, dedito para arriba. Comentarios de Facebook, Discord. Muchísimas gracias, como siempre, a los miembros del canal por su apoyo día a día, mes a mes, año a año y cosas así. Y lo más importante, como siempre, que os vaya todo muy bien hasta que nos volvamos a ver. Hasta luego.